a tu programa Dialogando con el Obispo, de corazón a corazón. Conduce Monseñor Rodrigo Aguilar, por la señal de Radio Tepeyac. Comenzamos. Buenas noches, estimado auditorio que nos ven y escuchan en este programa en vivo, Dialogando con el Obispo, de corazón a corazón. Nuevamente nos viene Malena, la licenciada Malena. Está todavía con su bebé muy pequeñita y ya ni le pido que venga porque no es posible todavía. Ya vendrá cuando le sea posible. Ya hemos avanzado el tiempo de la Cuaresma y tenemos este programa en vivo, gracias a Dios. Se han enlazado por FM 93.1 o también se han enlazado y para quienes no sepan cómo, enviar un saludo, una petición, una pregunta, un comentario. Pueden enviar un mensaje, no hablar por teléfono, sino enviar un mensaje por el número de Radio Tepeyac 967-142-4271. 967-142-4271. O también entrando a internet, ponen www.radiotepeyac.com.mx. www.radiotepeyac.com.mx. O también por internet entran a Facebook y ponen @ y todo con minúsculas, sin espacios, Obispo Rodrigo Aguilar. @ Obispo Rodrigo Aguilar con minúsculas, sin espacios. Bien, empezamos con la oración y quiero aprovechar un texto largo, si de por sí los 3 últimos domingos el texto del Evangelio ha sido largo, ahora el que voy a tomar, que es de la primera lectura del día de hoy, del libro del profeta Daniel, es más largo todavía, pero es muy interesante, un elocuente mensaje. Del libro del profeta Daniel, capítulo 13, versos 1 y siguientes. El texto recoge algunos párrafos, no todo el capítulo, que es muy largo. De por sí, recogiendo solo unas partes, va a ser una lectura larga, pero muy interesante. Escuchemos con atención del libro del profeta Daniel, capítulo 13, versos 1 y siguientes. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Quercías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver el cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella como de ordinario con 2 muchachas de servicio, y como hacía calor quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí,
fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana. Y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa
Y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros, y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor: no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La escena sucede en Babilonia, donde está el pueblo de Israel desterrado. Ahí, entre paréntesis, podemos decir que el destierro no era de estar todos como esclavos sin poder trabajar. De hecho, algunos judíos prosperaban en su vida en el destierro, como es el caso de Joaquín, que era muy rico, tenía una casa amplia con jardín, y casado con una mujer muy bella, Susana. Y estos dos ancianos malvados que abusaban de las mujeres, y sus pecados quedaban escondidos. Quisieron hacer lo mismo con Susana, quien quiso ser fiel a su esposo y no aceptó lo que los ancianos decían, que se acostara con ellos. Y entonces la difaman, pero Daniel, un joven, que es precisamente cuyo libro se escribe, un joven que, movido por Dios, actúa a favor de Susana para descubrir la verdad contra los dos ancianos malvados que abusaban de su servicio y que daban muerte a personas que eran inocentes. De modo que nos habla esto de cómo Dios protege a quien se abandona en él, y en lugar de pecar, asume Susana el riesgo de la difamación. El Evangelio de hoy es de un tema algo semejante. No lo voy a leer todo, pero sí voy a decir lo central. En el caso de la lectura que he leído,
Susana no peca, pero en el caso del Evangelio sí es una mujer que peca de adulterio y es sorprendida en el adulterio, y entonces los fariseos, escribas, quieren arremeter, cumpliendo que se cumpla la ley de Moisés, de apedrear a esta mujer adúltera, que por cierto, se habla de cómo castigar a la adúltera, pero no se habla de cómo castigar al que ha cometido el adulterio. Y le presentan este caso a Jesús, y Jesús no responde, se pone a rayar en el suelo, en la tierra. No sabemos qué escribiría, simplemente se pone a escribir en el suelo. Y los acusadores insisten, pero Jesús responde solamente una frase: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y se puso a escribir. Y como nadie podía estar sin pecado, se empezaron a salir, empezando por los más viejos, más pecadores, hasta que quedaron solos la mujer pecadora, que sí había cometido el adulterio, y Jesús. Y Jesús le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Pero es importante lo que dice Jesús enseguida: vete y ya no vuelvas a pecar. De modo que Jesús perdona, pero la invita a que se arrepienta y ya no vuelva a pecar. Es un tema desgraciadamente muy frecuente, el adulterio, sea de la mujer que es obligada o la mujer que es seducida, pero también el pecado del varón adúltero que seduce o que es invitado a esta acción seductora. Y es importante aprender de Jesús, saber perdonar el pecado si la persona se arrepiente, pero no volver a pecar. De hecho, yo vengo de confesar y estamos aquí en la ciudad de San Cristóbal organizando confesiones una tarde en cada parroquia. Y hoy ha sido en Fátima, de ahí me he venido, y está haciendo la confesión en otras parroquias a lo largo de toda la semana, y también en la próxima semana ya en Catedral. Qué importante es acercarnos a la confesión arrepentidos, con dolor por nuestros pecados, y recibir con gratitud el perdón de Dios misericordioso. No te condeno, dice Jesús, pero no vuelvas a pecar, ¿sí? Debemos acercarnos a la confesión arrepentidos, decir todos nuestros pecados graves y también los pecados veniales, con propósito de enmienda, o sea, arrepentidos y con propósito de no volver a pecar. Volveremos a pecar, pero si hay arrepentimiento, Dios volverá a perdonarnos. Bien, pues es parte del reconocimiento humilde de nuestra vida de pecado, pero el reconocimiento grandioso de Dios, que lleno de misericordia nos perdona si ve dolor y arrepentimiento en nuestro corazón. Bueno, pues vamos a ver si ya hay algunos saludos, si ya han empezado a llegar. Mili Gordillo dice: buenas noches, señor obispo, que Dios le conceda mucha salud. Gracias, Mili. Mali Orozco dice: buenas noches, monseñor. Buenas noches, Mali Orozco. Un saludo afectuoso. Rosa María Marmolejos: gusto verle, don Rodrigo. Gracias, hermana Rosa María Marmolejos. Un saludo afectuoso. Que vamos avanzando en el tiempo de Cuaresma, ya cerca la Semana Santa, ya el próximo domingo será de Ramos, con el cual iniciamos la Semana Santa.
Humberto Aguilar, buenas noches, saludos y bendiciones desde Dallas, Texas. Saludos, Beto, hermano, compadre, que estés bien, que puedas ser atendido en lo que te hace ir para allá a Dallas, situaciones de salud, bueno, pues que tengas un buen regreso a casa y saludos a tu familia, a Gris, tu esposa, a tus hijos, mis sobrinos. Un saludo afectuoso. También otros familiares que estén conectándose en este programa de Radio Tepeyac. María Auxiliadora, Dios le bendiga, Monseñor. Bueno, alguien de la parroquia de María Auxiliadora, un saludo afectuoso. Y voy a responder a algunas preguntas que me han hecho anteriormente. Dice una persona, ¿se puede recibir el bautismo varias veces? Yo respondo no. El bautismo cristiano se recibe una sola vez en la vida, ya que imprime un sello espiritual imborrable, según la tradición católica y la mayoría de las confesiones cristianas. Intentar volver a bautizarse carece de validez sacramental. Solo hay estas excepciones. Solo se bautiza de nuevo si existen dudas serias y fundamentadas sobre la validez de la primera ceremonia del bautismo. Por ejemplo, si no se usó agua o si no se usó la fórmula trinitaria correcta. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por cierto, con esta pregunta, por otro lado, la pregunta es si se puede recibir el bautismo varias veces. No. Y si se recibió en otra confesión, pues habrá que ver si es un bautismo válido y entonces lo reconoce la Iglesia Católica. Pero si fue válido y lo reconoce la Iglesia Católica, ya no recibe el bautismo. Si aquel bautismo no fue válido, porque no fue con agua, no fue con la fórmula trinitaria correcta, entonces se le bautiza, porque el otro bautizo no sirvió, no fue válido el bautismo. De modo que es un sacramento, el bautismo, que imprime carácter, también como la confirmación. No se puede confirmar dos veces, solo una vez en la vida. En cambio, sí se puede confesar muchas veces. Cada vez que haya pecado grave, es importante acercarnos al sacramento de la confesión. Y la comunión se hace la primera comunión, pero ya las siguientes serán segunda y tercera, y que sigamos comulgando. También la participación en la Eucaristía, muchas veces. El matrimonio, sacramento, solo una vez. Y si muere él o ella y la persona que queda en viudez, puede volver a casarse, pero ya con otra persona. Bien, otra pregunta que me hacen. ¿Y qué sucede con los que mueren sin haber sido bautizados? Ya he respondido varias veces a esta pregunta, lo hago una vez más. Tiempo atrás se decía que iban al limbo, pero la mención del limbo no existe explícitamente en la Biblia. El limbo es un concepto teológico desarrollado posteriormente por la tradición católica para explicar el destino de personas sin pecado personal, pero sin bautismo, por lo mismo que mueren por el pecado original. La noción del limbo surgió en la Edad Media y fue debatida por teólogos de renombre como Santo Tomás de Aquino, distinguiendo, por ejemplo, entre el limbo de los patriarcas y el limbo de los niños. En el año 2007, la Comisión Teológica Internacional, con aprobación del Papa Benedicto XVI, que es el Papa que estaba entonces en la Iglesia Católica, concluyó que la teoría del limbo ya no es aplicable. No hay un lugar diferente al cielo, al purgatorio y al infierno, confiando a los niños no bautizados a la misericordia de Dios y la esperanza de salvación.
Otra pregunta. ¿Se puede hacer un novenario por un recién nacido y que muere? Yo respondo, basta haber procurado su bautismo y que lo haya recibido. El niño que todavía no tiene uso de razón y ha sido bautizado, no necesita el novenario. El novenario es por alguna persona que ya ha sido joven o adulta y que pudo haber tenido pecados, y pues hay que hacer oración para que si está en el purgatorio, pronto pase a gozar de Dios en el cielo. El novenario pues es por personas ya de uso de razón que al haber muerto puedan ser recibidas por Dios en el cielo, superando pronto el sufrimiento del purgatorio. Acerca del bautismo de emergencia en peligro de muerte, lo subrayo, lo he dicho ya muchas veces. El bautismo de emergencia lo puede realizar cualquier persona, incluso una persona que no sea católica. Basta con que la persona quiera bautizar, hacer lo que hace la Iglesia, que derrame agua sobre la piel de la criatura y diga, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la criatura queda bautizada. Con estas preguntas que me hacen con frecuencia sobre el bautismo, me remito al Código de Derecho Canónico en los cánones 864 y siguientes. Voy a leer algunos de ellos para que nos recuerde algunas cosas que ya he dicho. Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado y solo el no bautizado. Para que pueda bautizarse a un adulto, se requiere que haya manifestado su deseo de recibir este sacramento, que esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado. Se le ha de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados. Se refiere a un bautismo de adulto. Puede ser bautizado un adulto que se encuentre en peligro de muerte si, teniendo algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, manifiesta de cualquier modo su intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la religión cristiana. Si la persona que está en agonía es bautizada, un niño por ejemplo, se recupera, entonces se completa la ceremonia del bautismo y se registra en el libro de bautismos. Niño o adulto bautizado debe ser registrado en el libro de bautismos. A no ser que haya una causa grave, el adulto que es bautizado debe ser también confirmado inmediatamente después del bautismo y participar en la celebración eucarística, recibiendo también la comunión. Adulto que recibe el bautismo, también reciba la confirmación y haga la primera comunión. Los padres tienen obligación, desde luego también, que sea un adulto que no está en vida de pecado. Por ejemplo, si está haciendo vida conyugal, pues tiene que dejar esa vida conyugal. Se supone que no está casado por la iglesia, porque no puede casarse por la iglesia alguien que no esté bautizado. Pero entonces, si está haciendo vida conyugal, que se arrepienta de esto y también se prepare a ese matrimonio como sacramento. Los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas de vida. Cuanto antes, después del nacimiento e incluso antes de él, acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Con frecuencia en la iglesia catedral llegan personas, frecuentemente son los papás de alguna criatura que ha nacido. Puede llevar unas semanas, unos cuantos meses, todavía es un niño o niña en brazos. Y me piden, dele la bendición. Y le pregunto, ¿ya está bautizado o bautizada? Todavía no. Pues la mejor bendición que puede recibir la criatura no bautizada es el bautismo. Entonces la bendición que se le dé, pues
solamente para que se prepare a que reciba pronto el bautismo. Entonces, adultos, papás que llevan niños a que se les dé la bendición, la mejor bendición es el bautismo. Si ya recibió el bautismo, magnífico, es la mejor bendición que puede recibir y eso le salva del infierno en caso de que muera la criatura. Si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. Para bautizar lícitamente a un niño se requiere que den su consentimiento los papás o al menos uno de los dos o quienes legítimamente hacen las veces de papás. Que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta por completo esa esperanza, debe posponerse el bautismo según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus papás. El niño de papás católicos e incluso de no católicos en peligro de muerte puede ser lícita y válidamente bautizado aún contra la voluntad de sus papás. El niño de cristianos no católicos puede ser lícitamente bautizado si los papás o al menos uno de ellos o la persona que ocupa legítimamente su lugar lo piden y si es imposible para ellos física o moralmente, acceder a su propio ministro. Cuando hay duda sobre si alguien fue bautizado o si el bautismo fue administrado válidamente y la duda persiste, después de una investigación cuidadosa, se le ha de bautizar bajo condición. ¿Bajo qué condición? La condición de que no esté bautizado o bautizada. Los bautizados en una comunidad eclesial no católica no deben ser bautizados bajo condición, a no ser que haya un motivo serio para dudar de la validez de su bautismo, atendiendo tanto a la materia y a la fórmula empleadas en su administración. Lo que he dicho ya, la materia es el agua, la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Por otra parte, es ministro ordinario del bautismo el obispo, el presbítero y el diácono. Si está ausente o impedido el ministro ordinario, administra lícitamente el bautismo un catequista u otra persona destinada para esta función por el ordinario del lugar, el obispo, y en caso de necesidad, cualquier persona que tenga la debida intención. Y han de procurar los pastores de almas, especialmente los párrocos, que los fieles cristianos sepan bautizar adecuadamente en caso de peligro de muerte. En caso de necesidad puede administrar el bautismo cualquier persona, lo insisto, bautizada o no, creyente o no, con tal de que tenga la debida intención y emplee la materia, el agua y la fórmula exigida. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que haya quedado claro todo esto que he insistido acerca del bautismo por tantas preguntas que me hacen al respecto. Llegan más saludos. Felicidades por tu programa, Obispo Rodrigo Aguilar, que Dios te bendiga. Vero en Tierra Caliente. Saludos, Vero, hasta Tierra Caliente, aquí en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Los Altos de Chiapas, aquí San Cristóbal y algunas parroquias cercanas, es tierra fría, pero gran parte, la mayoría del territorio de San Cristóbal de las Casas, de la diócesis, es tierra cálida como Tuxtla y como Tapachula. No el mismo calor, pero sí semejante. Aunque, por ejemplo, Palenque es un calor también bochornoso, como el de Tapachula. Bueno, saludos también de Yolanda Cortés Centeno. Buenas noches, don Rodrigo. Saludos, Yola, hasta Tehuacán. Maite Hernández Alvarecita. Buenas noches a ti, Rodrigo. Maite, saludos, buenas noches. Alejandro Abelardo Ortiz Campos, gracias por sus reflexiones, señor obispo. Saludos desde Puebla, Puebla.
Saludos a Alejandro Abelardo hasta Puebla, Puebla, la capital del estado de Puebla, la arquidiócesis de Puebla. Anita Cano López, bendiciones. Bendiciones, Anita. Jotayan Juan Eduardo, buenas noches, estimado Monseñor. Un saludo grande desde Argentina, Salta. Padre Juan Eduardo. Saludos, Juan Eduardo. Un saludo afectuoso. Dios te bendiga y te prepare para la Semana Santa que ya estamos por iniciar. Buenas noches, Monseñor. Qué hermosa lectura de hoy. Antes que nada, mil gracias por ayudarnos con la respuesta de nuestras preguntas, pues me ha servido mucho las respuestas que nos responde. De verdad, muchas gracias. Una pregunta: ¿cómo responder en la Santa Misa cuando el sacerdote nos dice, el Señor esté con ustedes? ¿Cuál es lo correcto responder? ¿Y con su espíritu o es y con tu espíritu? De que tengo la duda. Cualquiera de las dos formas, y con tu espíritu o con su espíritu, porque, bueno, es que esto es en el español que hablamos en México y en muchas partes de América Latina, es el español del ustedes, lo que no se utiliza en algunos países de América Latina y sobre todo en España. Ahí no cabría la pregunta, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Es lo adecuado, y con tu espíritu. Nuestro Padre Dios me lo bendiga siempre. Bonita noche, lleno de muchas bendiciones. Jotayan Juan Eduardo nuevamente. Monseñor, le comparto que me llegó la enseñanza del Ángelus, pero lo más importante es que lo rezo al mediodía y quedo meditando en medio de la cotidianeidad. Espectacular. Sí, efectivamente, el rezo del Ángelus es hacer una pausa en el quehacer del día, en el trabajo, rezar el Ángelus, que es breve, no es muy prolongado. Lo más frecuente es que las personas recen el Ángelus a las 12 del día, pero también hay muchos que lo rezan 6 de la mañana, 6 de la tarde. Y es simpática la respuesta que decía un sacerdote: en alguna parte del mundo es las 12 del día, vamos a rezar el Ángelus. Sí, efectivamente. Bueno, pues el saludable, el rezo del Ángelus para invocar a Dios en el momento del quehacer. Hay curias diocesanas en las que el obispo reza el Ángelus con todos los que están colaborando en la curia a las 12 del día. Dice otra persona, familia Molina Aguilar: señor obispo, buenas noches. La Biblia dice un solo bautismo, una sola iglesia, un solo Dios. Entonces, ¿por qué hay tantas sectas? No hacen lo que dice nuestro Señor Jesucristo y están dividiendo la iglesia. Pues sí, es la realidad de las diversas confesiones en Cristo Jesús, además de la Iglesia Católica. Otra pregunta que me han hecho: ¿qué significa el pelícano en las representaciones de la iglesia? Simpática esta pregunta. Yo antes lo veía mucho, el pelícano, sobre todo el Jueves Santo, que ya va a venir, en la Semana Santa. Y ya no lo veo ahora con tanta frecuencia como antes. El pelícano es un antiguo símbolo cristiano que representa a Jesucristo alimentando a los fieles mediante su cuerpo y sangre, basándose en la leyenda de que la madre pelícano hiere su pecho para alimentar a sus crías con su sangre. Esta figura se encuentra frecuentemente en sagrarios, en altares, en cálices, en ornamentos y manteles. Y también, como decía hace rato, en la ornamentación del monumento del Jueves Santo en la noche para la adoración al Santísimo Sacramento. Y es símbolo de amor redentor, de caridad y sacrificio de Cristo Jesús para nuestra salvación, que nos da su cuerpo y sangre. De hecho, Santo Tomás de Aquino, en el himno en latín Adoro te devote, se refiere a Jesús como pie pelícane, buen pelícano,
pidiéndole que limpie al fiel con su sangre. Me han pedido que hable de la vigilia pascual. Lo acabo de hacer hace algunas semanas. Ampliaré lo que he dicho, incluyendo los oficios de la Semana Santa. La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, que este año 2026 será el próximo domingo 29 de marzo. Será el Domingo de Ramos con el cual inicia la Semana Santa. Lo ideal es que el Domingo de Ramos inicie con una procesión de un lugar cercano, pero diferente a donde se tendrá la Eucaristía, para conmemorar la entrada de Jesús en Jerusalén. Los fieles llevan en sus manos ramas o palmas, las cuales bendecirá el sacerdote que presida la procesión y la Eucaristía. ¿Y qué se hace cuando la gente no va a esa misa que inicia con la procesión? Bueno, pues el sacerdote que presida las demás misas en el día Domingo de Ramos puede bendecir las palmas o las ramas que lleven los fieles. Lo hace al principio de la Eucaristía. En la ceremonia que hay en procesión de inicio es expresiva la munición introductoria. Dice el sacerdote frases semejantes a estas: después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia, por ejemplo, la oración, el ayuno, la abstinencia de carnes algunos días, y nuestras obras de caridad, nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. El sacerdote pronuncia la oración para bendecir los ramos o palmas y que rocía con agua bendita. Desde luego que no es forzoso que a todas las palmas o ramos llegue el agua bendita, basta que hayan estado participando en el momento de la oración. Después de proclamar el Evangelio de San Mateo, que menciona precisamente la entrada de Jesús en Jerusalén, nos disponemos a realizar la procesión, imitando a la multitud que aclamaba al Señor en su entrada a la ciudad de Jerusalén. La gente aclama a Jesús como Rey y Señor. Hosana al Hijo de David, hosana al Señor. Jesús entra aclamado, pero él sabe que entra a la ciudad y en esa ocasión ese ingreso a la ciudad de Jerusalén va a incluir la pasión, la muerte en cruz, pero también la resurrección. De modo que es un ingreso gozoso, pero también con dolor en el corazón de Jesús, por lo que va a experimentar, pero también será glorioso, porque con la resurrección vencerá el poder de la muerte y de los que lo han llevado a morir. La procesión puede ser sencilla o solemne. Al llegar al lugar de la celebración eucarística, ya no se hace el rito introductorio, el cual se suple con la procesión en la que se ha participado. Ya luego, en la proclamación de la palabra de Dios, el Domingo de Ramos, igual que el Viernes Santo, se destaca la lectura de la Pasión. Pero también comento esto: en la primera lectura del Domingo de Ramos tenemos el tercer canto del siervo de Yahvé. Para nuestra oración y seguimiento de Jesucristo como buenos discípulos, conviene unirnos mediante la meditación de los 4 cantos del siervo de Yahvé, los cuales serán proclamados así. Ya decía, la primera lectura del Domingo de Ramos se proclama el tercer canto del siervo de Yahvé. El Lunes Santo se proclama en la primera lectura el primer canto.
El martes santo, en la primera lectura, se proclama el segundo canto del siervo de Yahvé. El miércoles santo, igual que el domingo de Ramos, en la primera lectura se proclama el tercer canto. Y el cuarto canto se proclama el viernes santo. Son cantos muy expresivos que están en el libro del profeta Isaías y nos mueven a unirnos a Jesús, que sufre como siervo obediente para nuestra salvación. Otro momento significativo de la proclamación de la palabra de Dios es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya decía anteriormente que será 2 veces de esta manera: el domingo de Ramos según San Mateo y el viernes santo según San Juan. En muchas partes participan 3 personas para repartirse. Si lo hace el sacerdote, más otras 2 personas. Y así es un diálogo en que ya se alcanza a distinguir más las participaciones del que funge como sacerdote, del que funge como lector y el que funge como la voz del pueblo o de los discípulos. Los oficios del Jueves Santo, con la misa de la Cena del Señor, que en este año serán el 2 de abril, son como una introducción al Triduo Pascual, con el lavatorio de los pies y el traslado del Santísimo Sacramento al monumento para la oración en el resto de la tarde y noche del Jueves Santo. Pero la celebración del Jueves Santo no es parte del Triduo Pascual, es la introducción al Triduo Pascual. Propiamente el Triduo Pascual está distribuido de esta manera. El primer día es el Viernes Santo, con la celebración de la Pasión del Señor, la adoración de la Santa Cruz y la comunión eucarística. El Viernes Santo está lleno de otras devociones, por ejemplo, el Vía Crucis representado, por ejemplo, el Sermón de las 7 Palabras, la procesión del silencio. Todo esto que se celebra el Viernes Santo, que nos lleve a unirnos a Jesús que muere en la cruz, y nosotros queremos con Él morir a nuestros pecados. El segundo día del Triduo Pascual es el Sábado Santo, el cual no es sábado de gloria. Este era el nombre que tenía el sábado antes de la renovación del Concilio Vaticano II. Ya van más de 60 años que concluimos el Concilio Vaticano II y sin embargo sigue la tradición del sábado de gloria. En la renovación litúrgica actual, el Sábado Santo no es de fiesta, sino para permanecer en ayuno y oración junto al sepulcro de Cristo Jesús, meditando en su pasión y muerte, así como en su descenso al lugar de los muertos que esperan el beneficio de la pasión de Jesucristo en espera de su resurrección. El Sábado Santo, que sea de oración ante el sepulcro de Jesús, pero de espera esperanzada, para celebrar la noche del Sábado Santo, la Vigilia Pascual, que ya es parte del tercer día del Triduo Pascual. La Vigilia Pascual es la celebración más importante del Triduo Pascual y de todo el año litúrgico, e incluye 4 partes. La primera es el lucernario, la liturgia de la luz, con la bendición del fuego nuevo, la preparación del cirio, luego con el pregón pascual. La segunda parte es la liturgia de la palabra de Dios, que nos dispone a escuchar y meditar cómo en la antigua alianza Dios salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos envió al mundo a su Hijo para redimirnos. Son muchas lecturas, pero conviene preparar lectores que lean piadosamente, de manera que la asamblea reunida escuche con atención y devoción
las diversas lecturas que nos van ayudando a sentir la presencia de Dios en la humanidad, en la creación, en nosotros, con los profetas que nos disponen a lo largo del Antiguo Testamento para llegar a las lecturas del Nuevo Testamento ya con el gozo de la resurrección. Especialmente donde hay muchas personas que van a la vigilia pascual, conviene que se vayan alternando con las lecturas proclamadas cuidadosamente, también los salmos cantados, y que el estribillo sea cantado por toda la asamblea. Ese alternar de lecturas y de salmos cantados nos ayuda a dinamizar el momento de la liturgia de la palabra de Dios, y que nos va llevando poco a poco al momento culminante en que se proclama la resurrección de Cristo Jesús. Se canta el gloria, el aleluya, Jesús resucita, y con Él queremos resucitar nosotros, venciendo el poder de la muerte, el poder del diablo seductor, que conociendo nuestras debilidades nos pone las tentaciones para caer en ellas. Pero cantamos ahora el gloria y el aleluya, porque queremos morir al pecado y resucitar con Jesús a una vida nueva. Él que ya no puede morir más, y nosotros que sí podemos volver a pecar, pero que Cristo resucitado aliente nuestra esperanza de vencer definitivamente la tentación y el pecado. En la vigilia pascual, la tercera parte es la liturgia bautismal, con el canto de las letanías. Todos los bautizados recitamos, cantando a los santos que oren por nosotros. Se tiene la bendición del agua bautismal, la posible celebración de bautismos, ciertamente la renovación de las promesas bautismales de los ya bautizados, y se rocía con agua bendita a todos los presentes. La cuarta y última parte de la vigilia pascual es la liturgia eucarística, con el gozo de Jesús resucitado, que seguiremos celebrando los siguientes 50 días de la Pascua, como si fueran un solo día sin interrupción. Y aquí digo todo esto: la Cuaresma, en espíritu de oración, de penitencia, nos debe llevar a la Semana Santa, que culmina con la vigilia pascual. Y la vigilia pascual nos motiva a morir al pecado y entrar a la vida nueva con Jesús, que habiendo muerto en la cruz, lo celebramos el Viernes Santo, resucita. Y la vigilia pascual será luego el gozo de Jesús resucitado, que celebraremos a lo largo de los 50 días de la Pascua, como si fuera un solo día ininterrumpido. Si el tiempo de la Cuaresma ha sido largo, 40 días, más largo es el tiempo de la Pascua, 50 días, celebrando el gozo de Jesús que ha resucitado. Queremos resucitar con Él. Bien, pues algunos saludos, porque ya se nos va terminando el tiempo. Buenas noches, señor obispo. ¿Por qué será que en Israel, Tierra Santa, no hay muchos católicos? ¿Y por qué siempre hay guerra ahí? ¿Por qué Irán quiere destruir a Israel? Ramón Gómez. Es la triste situación, Ramón, que estos lugares que llamamos de Tierra Santa, porque fue donde vivió, peregrinó Cristo Jesús, estén tan codiciados por distintos grupos humanos, distintos pueblos. Yo no he ido a Tierra Santa, pero dicen cómo las distintas confesiones que hay allí de quienes veneran a Cristo se pelean por los espacios. Ya con frecuencia hay una amable cesión de los espacios en que se respeta los lugares de cada quien.
los católicos, los ortodoxos, los cristianos, todos los creyentes en Cristo Jesús. Bueno, desgraciadamente es un territorio muy peleado constantemente. Y ahora también los jefes de las naciones que pelean estos territorios. Es triste, es la situación. Anita Cano López, bendiciones para el obispo. Saludos, bendiciones, Anita. Juan Silvano Morales, saludos, Tatic Rodrigo, desde la misión Bachajón. Saludos, Juan, hasta Bachajón. Es parte de la misión Chav, Chilón, Arena, Bachajón, que atienden los hermanos jesuitas. Reina Gómez, saludos cordiales, Monseñor Obispo, muy bonito programa. Gracias, Reina Gómez, un saludo afectuoso. Anita Cano López, bonito programa. Saludos, Anita. Memo Esparza, buenas noches, Memo, dice Memo Esparza. Hola, Obispo Rodrigo, buena semana y saludos desde Diócesis Aguascalientes. Obispo, en el Evangelio de ayer, porque no sé si es afirmación y luego pregunta, ¿por qué Lázaro es muy amigo de Cristo? ¿Ibas a visitarlo seguido? Bueno, sí. Betania es conocida, esta población pequeña, no lejos de Jerusalén, a unos 2,5 kilómetros de Jerusalén. Tenía esta familia de la cual no conocemos a los papás, solo conocemos a 3 hermanos. Posiblemente por edades, la mayor era Marta, luego María y finalmente Lázaro. Quería Jesús a los 3 y el Evangelio de ayer domingo habla de Lázaro enfermo y que Marta y María le mandan decir a Jesús, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Jesús se entretiene, no va inmediatamente y muere. Y Jesús lo sabe. Y dice, Lázaro ha dormido, vamos a despertarlo. Y dice entonces los discípulos, bueno, si duerme es que va a sanar. O sea, un enfermo que duerme es ya un anuncio de que se va recuperando. Dice Jesús, ha muerto. Y dichosos ustedes que no han estado ahí para que crean. Y Jesús resucita a su amigo Lázaro. Es una de las 3 resurrecciones que Jesús realiza y que narran los evangelios. Otra es la resurrección de la hija de Jairo, una niña de 12 años. Y otro caso es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Jesús, que es el Señor de la resurrección y la vida, y que tiene estos milagros de la resurrección de 3 personas diferentes. Bueno, entonces el Evangelio de Lázaro, que Jesús resucita, pues es central en el proceso litúrgico de este ciclo A. Los 3 últimos domingos hemos ido teniendo signos del bautismo. Con la samaritana, el signo del agua. En la curación del ciego de nacimiento, el signo de la luz. Y con la resurrección de Lázaro, el signo de la vida nueva. El bautismo que nos da la vida nueva de hijos de Dios. Muy rápidamente, porque ya se me termina el tiempo. Buenas noches, Monseñor, dice Karina. Es una bendición su programa. Los saludo desde Comitán de Domínguez. Jotayan Juan Eduardo, estimado Monseñor, qué bueno que esos lugares el clima es tropical. Bueno, saludos, Juan Eduardo. Hernández Majo, Tatic, buenas noches, que Dios te conceda muchos años de vida. Nos piden requisitos, por ejemplo, las amonestaciones de 3 meses y pláticas en la iglesia en las 2. Hace una semana unos familiares se casaron. Creo debería haber eso, que deben cumplir también los requisitos porque es un sacramento sagrado. Bueno, sí, ya no alcanzo a leer todos los mensajes que han llegado, me entretuve en comentando más la respuesta a otras preguntas. Ya lo tendré en cuenta para el próximo lunes, que será ya lunes santo. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les llene
de gozo, de paz, y que se dispongan a una Semana Santa que ya tendremos pronto, en unos días. Buenas noches. Esto fue todo por hoy. Y recuerda, el próximo lunes tienes una cita con tu programa Dialogando con el Obispo, de corazón a corazón.